Del Señor, libro de Marcos y el capítulo 4, y de allí quiero compartir la palabra. Si son tan amables, acompañarme sobre sus pies al libro de Marcos, el capítulo 4. Saludamos al pastor, a todo el cuerpo. Gracias por su hospitalidad, gracias por el trato, gracias por considerarnos para esta campaña. Marcos capítulo 4, si me puede bajar el volumen un poco al micrófono, se lo voy a agradecer. Marcos el capítulo 4, y mientras usted se va ubicando en la palabra del Señor, en el día de ayer no pudimos mencionarlo ya porque teníamos falta de productos, pero hoy en esta tarde nosotros tenemos uno de nuestros mensajes más recientes, predicaciones en audio que usted después del servicio lo puede llevar contigo. Se titula Rompiendo el Silencio. En la vida de cada uno de nosotros llegan temporadas de silencio donde Dios nos lleva al desierto, como lo hizo con Jesús, y Él nos prueba allí. Y pues en ese mensaje el Señor nos ayudó a través de la palabra a enseñarle a la iglesia por qué suceden esos momentos, para qué Dios los usa y cómo es que Dios rompe el silencio de nuestras vidas. Amén. Así que si usted quiere escuchar un poco más, puede acercarse a nosotros después del servicio y con mucho gusto le entregaremos una copia del mensaje. Marcos capítulo 4, ¿lo tenemos? Verso 35, verso 35 en adelante. Marcos capítulo 4 y el verso 35. Baja el volumen para que no se oiga el feedback. Gracias. Marcos capítulo 4, verso 35, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta allí la palabra del Señor. Dios, háblanos en esta hermosa tarde. Te pedimos que te glorifiques una vez más en este servicio. Como has venido moviéndote, Señor, te pedimos que te sigas moviendo. Te pedimos, oh Dios, que te glorifiques en nuestras vidas como solamente tú sabes hacerlo. Yo te pido que me des el privilegio, la bendición de poder ser una vez más el canal transmisor de tu palabra y el canal transmisor de tu unción. Te pido que me unges con denuedo, con autoridad y con sabiduría para poder predicar esta tu palabra a este tu pueblo. Hemos llegado aquí porque necesitamos una palabra. Si tú no hablas, en vano es nuestra reunión en este lugar. Pero sabemos, Señor, que hay una palabra, hay un concepto celestial, hay una perspectiva tuya, Dios, acerca de lo que nosotros estamos pasando por. Y tú, oh Dios, a través de tu palabra nos ha de dar vida, nos ha de edificar en esta hermosa tarde. Te pido, oh Dios, que tu pueblo esté receptivo a la semilla de tu palabra, que ellos abran sus corazones y sus mentes, despierta lo inteligente de nosotros, lo espiritual de nosotros, para recibir y atesorar tu palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Declaramos también en el nombre de Jesús libertad para hablar tu palabra, que tu pueblo ha de recibirlo y con reacción y adoración ellos han de glorificar la palabra que ha de ser predicada en esta tarde.
y yo me encargaré de darte a ti la gloria, la honra, porque solo tú eres merecedor de ella, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia que lo cree dice, amén y amén. Puede sentarse en esta hermosa tarde. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente: las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. Mis amados hermanos, si hay algo que la vida sí nos asegura de todas las cosas inconstantes en nuestras vidas, una de las cosas que sí nos promete la vida es que nosotros vamos a pasar por tormentas. Vamos a llegar a momentos en nuestra vida donde nuestra vida parecerá que nos está dando aguas turbulentes. Nos vamos a enfrentar con vientos contrarios mientras navegamos en los mares de la vida. Eso es lo único que la vida nos garantiza. Algunas personas piensan que solo porque tienen a Dios en sus vidas o porque ellos van a la iglesia, las cosas van a ir más suave para ellos. Pero Cristo Jesús mismo afirmó la realidad, que la vida nosotros vamos a pasar por dificultades. Él le dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción. Eso está garantizado, que vamos a pasar por momentos muy difíciles, momentos probadores, momentos donde nuestra crisis va a ser puesto a prueba. Pasaremos por aflicción, dijo Jesús, pero también Él dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, aunque vamos a experimentar tormentas, y eso es garantizado, lo más importante es cómo reaccionamos a las tormentas. No es cuando llegan las tormentas, sino cómo reaccionamos a las tormentas, que demostrará quiénes somos y en dónde está puesta nuestra confianza. Lo repito: cómo reaccionamos a las tormentas de la vida demostrará quiénes somos como hombres y mujeres, y también dónde está puesta nuestra confianza. Porque no es hasta que llegan las dificultades y las tormentas de la vida donde se demuestra si nuestra confianza está en lo que sabemos o en lo que poseemos, o si nuestra confianza está puesta en aquel que puede hacer todo para nuestras vidas. El salmista lo entendió cuando declaró una vez: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Hace unos años atrás se cuenta la historia acerca de un agricultor. Y este agricultor tenía una propiedad que estaba cerca del terreno donde estaba la costa atlántica. Este hombre tenía una propiedad de terreno que estaba cerca de agua, cerca de la costa atlántica. Y él constantemente estaba dando promoción y haciendo anuncios, solicitando a trabajadores para que trabajaran en su propiedad cerca de la costa atlántica. La mayoría de la gente que veían la promoción, que escuchaban la solicitud de trabajadores para la propiedad, tenían reservaciones de trabajar en la propiedad de este hombre por el simple hecho de que el terreno estaba cerca de la costa atlántica. Ellos temían ese lugar porque ese lugar siempre frecuentaba grandes y terribles tormentas, y ninguno de ellos querían trabajar en ese lugar, siendo ellos trabajadores de una propiedad que sabía que la tormenta lo iba a dañar. Las tormentas frecuentaban ese lugar y promulgaba a través del Atlántico, causando estragos a los edificios y a todos los cultivos. Cada vez que este agricultor, dueño de la propiedad, entrevistaba a candidatos para el puesto, con mucha frecuencia recibía un constante flujo de personas que siempre le decía: gracias, pero no quiero trabajar. Todo era negativo, todo era un no. Nadie quería trabajar en ese lugar, hasta que finalmente un hombre bajito, un hombre delgado, llegó a una edad mediana, se acercó al agricultor y le dijo: yo quiero trabajar en tu propiedad.
el dueño le hizo una pregunta a él, le dijo: ¿eres un buen trabajador? Y el hombre bajito, el hombre le respondió: bueno, lo único que te puedo decir es que yo sé cómo dormir en medio de tormentas. La respuesta del hombre al dueño le despertó la curiosidad. Era un poco raro la respuesta que el hombre le dio a él, pero porque el agricultor estaba desesperado por ayuda, lo contrató para trabajar en la propiedad. La historia dice que el pequeño hombre comenzó a trabajar de una manera buena alrededor de la granja, alrededor de la propiedad. Él se ocupaba desde el amanecer hasta el anochecer, ponía todo en el lugar, cuidaba de la propiedad, limpiaba lo que tenía que ser limpiado, protegía a los animales que estaban en el terreno. Y el agricultor, el dueño de la propiedad, se sintió satisfecho con el hecho de que ya tenía un hombre que estaba trabajando fielmente en su propiedad. Entonces dice la historia que una noche se desató una tormenta. Por primera vez se desata una tormenta cuando este dueño de propiedad tiene a un primero trabajador. Y ahora el hombre, cuando comienza a escuchar el viento que aullaba fuertemente desde la costa y soplaba a todo lo que estaba cerca, el dueño de la propiedad, saltando de su cama, comenzó a correr agarrando una lámpara. Corrió a donde estaba el dormitorio de su nuevo ayudante. Cuando llega al dormitorio de su nuevo ayudante, la historia dice que el dueño de la propiedad ve a su nuevo ayudante durmiendo mientras la tormenta está desatado. El hombre lo jamaquea, lo sacude en la cama y le dice: despierta, hay una tormenta sobre nosotros, tenemos que amarrar todo para que el viento no se lo lleve. El hombre le miró al dueño y le dijo: yo te avisé que durante tormentas es cuando yo descanso. Dio la vuelta en la cama y siguió durmiendo. El momento cuando esto sucede, el dueño sentía una respuesta inmediata de correr al ayudante del lugar y tirarlo afuera en medio de la tormenta. Pero en vez de hacer eso, en su frustración, sabiendo que podía perder su propiedad, corrió afuera para comenzar a amarrar todas las cosas, a cerrar todas las puertas. Y cuando llega el hombre, el dueño de la propiedad, a revisar todo mientras la tormenta se había desatado, choca con la sorpresa de que ya todo había sido atendido. Las puertas habían sido cerradas, las ventanas le habían puesto una cerradura, los animales estaban en sus corrales, todo lo que le pertenecía al dueño había sido ya amarrado por el nuevo ayudante contratado. Y cuando el hombre vio todo esto, por primera vez, dice la historia, el dueño de la propiedad supo lo que era ir en medio de una tormenta. El hombre se acercó después y le dijo a él: qué bueno es dormir en medio de una tormenta. El hombre, cuando vio todo lo que había sucedido, entendió que cuando él estaba preparado no tenía que temer a las tormentas. Y esa es la lección: cuando uno está preparado espiritualmente, mentalmente, físicamente y emocionalmente, cuando uno confía en Dios, llegan las tormentas de la vida y no hay nada de que yo tengo que temer, porque si Dios está conmigo, ¿quién se puede levantar en contra de mí? La pregunta que tengo que hacerte en esta tarde, mi amada iglesia, es lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que a tu vida llegó una tormenta y tú pudiste descansar? ¿Cuándo fue la última vez que las cosas comenzaron a marchar mal en tu vida y con todo lo malo que estaba sucediendo a tu alrededor, todavía podías encontrar una paz y una tranquilidad? Porque una persona que depende completamente en Dios,
aunque las cosas a su alrededor puedan estar volviéndose malo, ellos tienen una confianza en Dios, de que Dios siempre hará lo que Él ha prometido. Toca a alguien que está al lado suyo y dile: descansa, descansa, todo está en las manos de Dios. Dile: descansa, descansa, todo está asegurado en las manos del capitán. El ayudante en la historia estaba capaz de descansar, porque todo había asegurado, todo había sido asegurado antes de la tormenta. Y mis amados, nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, debemos de asegurar nuestras vidas en medio de Él. Nosotros tenemos que asegurar nuestra vida, aferrar nuestras vidas a Cristo y a su palabra, aunque llegan tormentas que no podamos entender, aunque llegan cosas a nuestras vidas que nos dejan con más preguntas que respuestas. Lo único que tenemos que hacer es tomarlos de la mano del Señor, y en las palabras del himnólogo: puedes tener paz en medio de la tormenta. La Biblia nos habla de diferentes tipos de tormentas que llegan a nuestras vidas. La Biblia nos habla de diferentes tormentas que cada uno de nosotros, tarde que temprano, hemos de enfrentar en nuestras vidas. Número uno, mis amados, si usted lo está anotando, anota esto para que no se le olvide. El primer tormenta que llega a nuestras vidas, el primer tormenta que nosotros muchas veces enfrentamos, es las tormentas que nosotros mismos creamos. Primer tormenta que enfrentamos es las tormentas que nosotros mismos traemos a nuestras vidas. La Biblia nos habla en el libro de Jonás y el capítulo 1 acerca de un hombre que Dios lo había llamado. Y cuando Dios llama a este hombre, le dice: quiero que vayas a Nínive y que le prediques a esa gente, que le digas, si ellos no se arrepienten, Dios va a llegar y traer un castigo a toda la nación. Y cuando Jonás escuchó esto, Jonás tenía el problema de que él era un hombre que creía solamente en su patria. No quería que nadie más disfrutara la vida que él tenía. Y él dijo: yo no voy a entrar a Nínive y voy a comunicarle a ellos lo que tú me dijiste, porque yo sé, dice Jonás, yo sé que tú eres un Dios amoroso, sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento en la ira y grande en misericordia. Y yo sé que si yo les predico a ellos, ellos se van a humillar y tú los vas a perdonar. Así que no voy para Nínive. Compró un boleto, se montó en una barca y se fue para Tarsis. Y la Biblia dice que porque él desobedeció lo que Dios le había mandado, Dios trajo una tormenta a la vida de él. ¿Sabe cuántas veces llegan a nuestras vidas tormentas que queremos echarle la culpa a Dios y queremos culpar a Satanás, cuando Dios dice: no, tú fuiste el que creaste la tormenta? ¿Sabe cuántas decisiones malas nosotros tomamos y entonces tenemos que pagar las repercusiones de las malas decisiones que nosotros tomamos? Y tenemos el atrevimiento de pensar: yo no hice esto. Cuando Dios dice: no, Jonás, tú eres el culpable de la tormenta donde ahora tú te encuentras metido en. Y ahora la Biblia dice que cuando todo el mundo estaba en la barca y la tormenta se desata, cada uno comenzó a clamar a sus dioses, y ninguno de sus dioses respondía hasta que comenzaron a investigar lo que estaba en la barca. Llegaron a Jonás y le dijeron: ¿quién eres y qué Dios sirves? Y Jonás dijo: yo soy Jonás, profeta de Dios, que le sirvo a Jehová. Y yo estoy aquí y esta tormenta se ha desatado porque he desobedecido al Señor. Te hago una pregunta que quiero que analices muy bien. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que pases que otra gente sufra las consecuencias de algo que tú hiciste? Porque muchas veces cosas suceden a gente a nuestro alrededor por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y ahora en la vida de Jonás, otras
personas estaban sufriendo las consecuencias de una mala decisión que Jonás había tomado. Pero cuando descubrieron quién era Jonás y lo que él había hecho, la Biblia dice que tomaron a Jonás y lo tiraron en el agua, y en el momento la tormenta cesó. Vino un pez grande, tomó a Jonás, y dentro del vientre del pez Jonás comenzó a pedirle al Señor: Dios, perdóname, ayúdame una vez más, dame una nueva oportunidad, pagaré mis votos, dijo Jonás al Señor, y lo que he prometido yo te prometo una vez más, que hoy, si me das otra oportunidad, cumpliré lo que te he prometido. Y la Biblia dice que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás cerca de la costa de Nínive. Jonás se había ido al otro lado, a la otra dirección, y para regresar de Tarsis a Nínive, muchos teólogos dicen que le hubiera tomado a él 30 días, y la Biblia dice que en 3 terminó en la costa de Nínive. Dios es un experto, Dios es un experto. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Él y le pedimos: Señor, dame otra oportunidad, Dios es un experto en avanzando los pasos tuyos de cosas que tú mismo te habías atrasado. Dios es un experto cuando uno reconoce la falta de cosas que hemos hecho, la falla que hemos cometido, y le decimos: Señor, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Dios sabe cómo aligerar nuestros pasos y ponernos en el lugar donde debiéramos haber estado cuando Él nos había hablado. Hay tormentas, número 1, que se desatan en nuestras vidas porque nosotros mismos las creamos. Desobedecemos a lo que Dios nos manda, no tomamos las decisiones correctas, y tormentas desatan en nuestras vidas. Pero también hay otras tormentas. Hay la tormenta número 2, que es la tormenta que Dios permite. Hay tormentas que Dios permite en nuestra vida para poder Él revelarse a nuestras vidas en medio de nuestras tormentas. La Biblia nos habla en el libro de Mateo, y el capítulo 14, del verso 22 al verso 33, nos habla acerca de otra tormenta que sucedió en la Biblia. Esta tormenta sucedió en la vida de los discípulos. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando cerca de la costa. Había una multitud grande que lo estaba escuchando, y los discípulos, pastor, tenían un problema. Los discípulos eran antisociales. Lea la Biblia y usted descubrirá que cada vez que gente se acercaban a Jesús, los discípulos le decían: Jesús, despide a esa gente para poder irnos. Los discípulos eran esos líderes que no saben cómo meterse con la gente, no saben cómo compartir. Eran líderes buenos, pero eran antisociales. Y la Biblia dice que Jesús los mandó a ellos a que entraran en las barcas y que se fueran adelante. Y Jesús les dijo: pasen ustedes y yo los alcanzo. Mi pregunta es: ¿por qué nadie le preguntó a Jesús: Jesús, ¿y cómo vas a llegar al otro lado? Jesús le dijo: vayan adelante, yo me voy a quedar con la gente, voy a terminar de enseñar, voy a terminar de ministrarles a ellos, y después voy a apartarme para hablar con Dios por un rato. Los discípulos se fueron adelante, y cuando ellos se fueron adelante, la historia dice que estando ellos en medio del mar, se desató una tormenta, y el problema era: Jesús no estaba en la barca con ellos. ¿Qué sucede cuando en tu vida tormentas desatan y tú no le has permitido a Dios entrar en tu barca? ¿Qué sucede cuando te vas alante de Dios y se desata una tormenta? Lo peor que pueda suceder en tu vida es estar aligerado a Dios o atrasado a Dios. Los discípulos preferían ir solo que ir acompañado de aquel que tenía el poder sobre las tormentas. La Biblia dice: estando ellos en medio del mar, se desata esta tormenta y Jesús no está en la barca. Y estando ellos en medio de todo esto, a la 4ª vigilia de la noche, ellos ven una imagen que se está acercando a ellos.
Y mientras esta imagen comienza a acercarse, uno grita: ¡es un fantasma! No puede ser. Alguien caminando sobre el agua. Mis amados hermanos, si usted investiga, si usted estudia, la cuarta vigilia de la noche es aproximadamente de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche es aproximadamente de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y si usted entra en el internet y hace una búsqueda y pones ¿qué es la hora del diablo?, la gente te van a decir las 3 de la mañana. Según el mundo, las 3 de la mañana es la hora del enemigo. Y la Biblia dice que a las 3 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, Cristo se apareció. Porque la realidad es que muchas veces en tu vida el enemigo se puede desatar de una manera peor. El enemigo se puede desatar en tu vida de una manera muy loca. Y Dios te dice: aún en eso yo puedo revelarme. Dios no es como ninguna otra persona. Las leyes de este mundo no pueden atrapar al Señor. Él es el creador de las leyes de este mundo. Y Cristo apareció en medio del escenario de tormenta de los discípulos, y Él estaba caminando sobre el agua. El agua se estaba metiendo en la barca de ellos, pero Cristo estaba caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos vieron esto, gritaron: un fantasma. ¿Por qué? Porque como ya era tarde para ellos, no podían creer que era Cristo que se acercaba. ¿Sabe cuántas personas están tan acostumbrados a su tormenta que cuando ven a Dios acercándose a ellos, ellos no pueden creerlo? ¿Sabe cuántas veces Dios trata de acercarse a tu vida para ayudarte a poder salir de la tormenta donde te encuentres? Y porque hemos estado allí por tanto tiempo, no podemos creer que es Dios quien se acerca a nosotros. Un fantasma. Pero había uno dentro de la barca que tenía una mentalidad completamente diferente a los otros discípulos. Mientras algunos decían: es un fantasma, Pedro decía: no, yo conozco esa imagen, yo conozco el rostro de ese personaje, esas manos yo los conozco, esos pies me son parecidos. Cristo, si eres tú, manda que yo salga de esta barca y que camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Dios quiere que en medio de la tormenta de tu vida tú sepas cómo caminar por encima de tu tormenta. Usted no lo escuchó, lo voy a decir otra vez. Dios quiere que en medio de tu tormenta entiendas que Él te ha dado el poder y que puedas confiar en Él para caminar por encima de tu tormenta. Tu tormenta a ti no te va a ahogar, tu tormenta a ti no te va a destruir. Dios no creó la tormenta para acabarte. Dios creó la tormenta para que en medio de ella pudieras verlo a Él y que pudieras caminar por encima de tu tormenta. Le dijo: si eres tú, manda que yo salga y que camine sobre el agua. Y Cristo le dijo una palabra: ven. Y la Biblia dice que Pedro no esperó. Imagínese por un momento, póngase en el lugar de Pedro. Los discípulos posiblemente le estaban diciendo a él: Pedro, no lo hagas. Es un fantasma, estás viendo cosas, es una imagen, no es algo real. Pero Pedro escuchaba la voz de aquel que creó todo el universo. Pedro escuchaba la voz de aquel que lo llamó para ser un pescador de hombres. Pedro sabía lo que Cristo le había enseñado, que las ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. Y Pedro se atrevió a salir de las comodidades de la barca para caminar sobre las inseguridades del agua, pero aferrado a que Dios le había dicho: ven. Ven acá. Muchos teólogos dicen que Pedro por un momento estaba caminando sobre el agua antes de ahogarse.
Pero otros, una línea rabínica dice que Pedro no estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba caminando sobre la palabra ven. Lo voy a decir otra vez, míreme para acá. Pedro no estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba siendo apoyado y sostenido por una palabra que Cristo le había declarado. Y mi amada iglesia, usted necesita entender que en medio de tus tormentas, lo único que te ayudará, donde te puedas apoyar y lo que podrás sostenerte en medio de tu tormenta, es la palabra que Dios ha hablado sobre de tu vida. Tú puedes depender en su palabra. En medio de tus tormentas puedes apoyarte en su palabra. Están las tormentas que nosotros creamos. Están las tormentas que Dios permite. Pero entonces en Marcos capítulo 4 está otro tipo de tormenta. La Biblia dice que esta tormenta se desató estando Jesús en la barca con ellos. Y estando Jesús en la barca con ellos, ellos en medio del mar, esta tormenta se desata en sus vidas. Puedo hacer un paréntesis si esto es algo bueno para escribir, pero permítame decirle a 2 o 3 personas que tormentas que vienen a hacerte fuerte, primero te tienen que hacer débil. Lo repito, tormentas que vienen para hacerte fuerte, primero tienen que hacerte débil. Yo me acuerdo, yo estaba sentado con mi familia viendo una película de X-Men. Usted no ve eso, yo sé, usted siempre está orando, tranquilo. Pero yo estaba viendo la película de X-Men y le dijeron a un hombre llamado Wolverine: te vamos a hacer incorruptible. Pero para hacerte incorruptible tenemos primero que quebrarte. Y eso me quedó en el corazón, porque muchas veces para Dios hacerte fuerte, primero Dios tiene que quebrarte. Muchas veces para Dios hacer que tú dependas de Él, tú tienes que llegar a un momento que Él es tu única opción y que es lo último que tú tienes. Jesús en la barca, los discípulos en la barca, y el autor hace hincapié que otras barcas estaban siguiendo la barca de Jesús, y se desata una tormenta. Los discípulos estaban mirando la magnitud de la tormenta, que se habían olvidado de la palabra que Dios le había dicho. Oiga muy bien, estaban enfocados los discípulos tanto en cuán fuerte era la tormenta, que se habían olvidado de la promesa que Dios le había dicho. Antes de ellos entrar en la barca, antes de la tormenta desatarse, Cristo desde la costa les dijo: pasemos al otro lado. Cristo no le dijo: vamos a intentar a ver lo que sucede. Él no lo dijo: vamos a llegar al medio del mar. Tampoco nos dijo: posiblemente pasaremos. Cristo les dijo: vamos a pasar al otro lado. Y ellos estaban tan enfocados en la magnitud de la tormenta que se le olvidó a ellos que Cristo le había dicho: esta tormenta no te va a detener a ti, porque lo que yo te hablé, discípulos, era que hemos de llegar al otro lado. Permítame decirte algo en esta hermosa tarde, que muchas veces las tormentas más feroces que se desatan en tu vida no vienen de tu pasado, vienen de tu futuro. Muchas veces las tormentas más fuertes que se desatan en tu vida vienen de tu mañana. ¿Por qué? Porque el enemigo oye, escucha y sabe cuando Dios te habla de algo grande que se acerca para tu mañana. Y cuando Él oye, escucha lo que Dios está por hacer, Él trata de ponerse en el medio de donde tú estás a donde Dios quiere llevarte, y desata una tormenta
tormenta en el medio para que tú no llegues. Pero toca a alguien, dile: Dios me dijo que yo voy a llegar. No he llegado todavía, pero voy en camino al lugar que Dios a mí me ha prometido. No permitas. Oiga, por favor, escuche esto. No permitas que te rodees de gente que a la hora de tormentas se olvidan quiénes son. Lo voy a decir otra vez. No permitas rodearte de gente que cuando se desatan tormentas se olvidan quiénes son. Predicador, ¿por qué tú dices eso? Porque los discípulos, antes de ser discípulos, eran pescadores. Y pescadores están acostumbrados ¿a qué? Barca, peces, agua, tormenta. Y ahora se desata una tormenta y lo primero que piensan es: nos vamos a morir, vamos a perecernos. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no se preocupa por nosotros? Cuando antes de que sucediera esto, ya ellos estaban acostumbrados. Tú no puedes rodearte de gente que cuando llegan dificultades se olvidan de quiénes ellos son. Tú no eres cualquier persona. La Biblia dice: tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuidado con gente que solamente pueden confiar en Dios en momentos de comodidad. Cuidado con gente que solamente aman a Dios cuando las cosas le marchan bien. Cuidado con gente que solamente quieren entrar en barcas y cruzar a otros lados cuando están seguros de que tormentas no van a llegar. Para poder llegar al otro lado, tienes que encontrar el coraje para despedirte de la orilla y de decir: venga lo que venga, pero yo quiero cruzar al otro lado. Se desata esta tormenta y la Biblia dice que cuando se desata la tormenta, los discípulos comenzaron a buscar a Jesús. Preguntaron: ¿dónde está el maestro? Esa es una buena pregunta para hacerte. Cuando tormentas llegan a tu vida, la pregunta primera que debes hacerte es: ¿dónde está el Señor? La pregunta que debes hacerte es: ¿está el Señor en mi barca conmigo en medio de mi tormenta? Porque cuando comenzaron a buscar, encontraron a Jesús. Y cuando encontraron a Jesús, la Biblia dice dos cosas de Él. Dice que Él estaba en la popa y que estaba durmiendo. Quédese conmigo, la historia dice que cuando buscaron a Jesús, Jesús estaba en la popa y también estaba durmiendo. Mis amados hermanos, hay dos cosas que nos revela este verso. Número uno, Jesús estaba en la popa durmiendo. Eso nos revela que los discípulos honraron la autoridad de Jesús. Y honraron la autoridad de Jesús tanto que lo colocaron en el área de la barca donde se maneja la barca. En los tiempos de la Biblia, las barcas no eran como las de ahora. En el tiempo de la Biblia, en la barca, para poder manejarlo a cierta dirección, usted tenía que dar la espalda hacia la dirección donde ibas. O sea, usted tenía que remendar de esta manera. Para ir para allá tenías que dar tu espalda. Y porque ellos querían estar seguros hacia dónde iban, colocaron a Jesús en el lugar de dirección. Y muchas veces nosotros tenemos que cederle al Señor la dirección de nuestras vidas.
Porque el problema más grande de esta nación es que nosotros queremos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Especialmente nosotros como hispanos queremos controlarlo todo. Mire para acá, disimula, no mire para los lados. Pero queremos controlar nuestra esposa, queremos controlar nuestros hijos, queremos controlar nuestro jefe, queremos controlar nuestros esposos y hasta muchas veces queremos controlar a Dios. Dios, tú te mueves aquí a esta hora y cuando yo quiero. Y Dios dice, yo no puedo ser controlado por nadie. Yo prefiero, oiga esto, yo prefiero perder el control de mi vida y dárselo a Dios que perder mi vida por querer controlarlo. Lo voy a decir otra vez. Yo prefiero perder el control de mi vida y dárselo a Dios que perder mi vida por querer controlarlo. Los discípulos respetaron la autoridad que estaba en Dios, en Cristo. Honraron su autoridad tanto que lo colocaron en el lugar donde Él podía manejar la barca. Lo segundo que nos revela este versículo es que Jesús mostró su humanidad, pero también mostró su madurez. Porque en medio de la tormenta, mientras los discípulos se estaban amedrentando, Cristo estaba descansando. Cristo es lo que los teólogos llaman un Christos theántropos, 100% Dios, 100% hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él era tanto hombre para dormir en una barca, pero era tanto Dios para decirle a la tormenta, calla y enmudece. Él era tanto hombre para llorar frente a la tumba de Lázaro, pero Él era tanto Dios para decir, Lázaro, ven fuera. Él era tanto hombre para tener compasión de las multitudes, pero Él era tanto Dios para tomar panes y peces y dárselo a multitudes. Él era tanto hombre para entregarse al dolor de una cruz, pero era tanto Dios para que a través de esa cruz la salvación llegara a todo el mundo. Él reveló su humanidad, durmiendo, descansando, pero reveló su madurez. Porque tú eres suficientemente maduro en Dios cuando puedes dormir en medio de tus tormentas. Eres maduro cuando has aprendido a descansar en medio de tus tormentas, porque sabes que Dios no va a permitir que lleguen tormentas a nuestras vidas sin que Él pueda solucionarlos. Los discípulos llegaron a Jesús y le preguntaron a Jesús, ¿no te preocupas por nosotros? ¿No ves que vamos a perecer? Y Jesús se levantó y reprendió al viento. Los discípulos, mis amados, estaban preocupados por lo equivocado. Estaban preocupados por lo incorrecto. Porque Jesús mismo le había enseñado a ellos y a las multitudes acerca de la preocupación. Cristo en sus palabras lo llamaba el afán de la vida. Cristo les enseñó a sus discípulos que no es bueno preocuparse por lo incorrecto. Cristo les enseñó que el afán, que la preocupación es lo que impide que Dios haga cosas en nuestras vidas. El mismo Dios les enseñó, el Señor, que creó la vida en ti. Podemos confiar en los detalles de la vida en las manos del Creador de ella. Preocuparse por el futuro te obstaculiza tus esfuerzos para el presente. Lo repito, preocuparse por el futuro te impide hacer efectivo en el presente. Una vez más, preocuparte por el mañana te impide poder lograr cosas en el día de hoy. La preocupación es más perjudicial y peligroso que provechoso. La preocupación es más peligroso que provechoso.
Dios no pasa por alto a los que dependen de Él. La preocupación revela la falta de fe. La preocupación revela una falta de comprensión de quién Dios es. Hay desafíos en nuestras vidas que son reales, que Dios quiere que usted enfrente. Pero si sigue preocupado por los detalles pequeños, no podrás disfrutar de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sabe cómo te liberas de la preocupación? Viviendo un día a la vez, confiando en que Dios puede cuidar de todas las áreas de tu vida. Jesús se acercó un día a sus discípulos y Él dijo: ve las aves que no tienen que trabajar, no tienen que ir y comprar nada. Ve los flores del campo que no tienen que cambiarse, que no tienen que buscar a alguien que los viste. ¿Sabe quién cuida de las aves y de los flores? Dios. Y si Él cuida de las aves y Él cuida de los flores del campo, ¿quién dice que Él no puede cuidar de nosotros? Yo prefiero entregar mis vidas en las manos de aquel que sabe lo que va a suceder en mi vida, que tratar de preocuparme por cosas que yo no puedo controlar. Los discípulos le dijeron al Señor: no te preocupas por nosotros. Y Jesús se levantó medio dormido. ¿Sabe cuando tus hijos te levantan en medio de la noche porque tuvieron una pesadilla? Jesús se levantó medio dormido y no respondió ni una palabra. Jesús se levantó y la Biblia dice que reprendió al viento. ¿Por qué es eso importante? Porque cuando Cristo reprendió al viento, demostró que hay una tercera tormenta. Y están las tormentas que Satanás desata en nuestras vidas. Porque si no hubiera sido de esa manera, entonces ¿por qué Cristo reprendió al viento? La Biblia dice que Él se levantó y reprendió al viento. No era raro que terribles tormentas vinieran de repente sobre el mar de Galilea, donde los discípulos estaban. No era raro, porque el mar de Galilea ya era común que terribles tormentas se desataran. Pero esta tormenta no tenía un origen natural. Esta tormenta tenía un origen satánico. Que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a la tormenta: calla y enmudece. En otras palabras, el viento tenía un voz que le estaba hablando a los discípulos. La tormenta le estaba hablando a los discípulos cosas que Dios no quería que ellos escucharan. ¿Sabe cuántas veces llegan tormentas en nuestra vida que no vienen de lo que nosotros hemos hecho y no viene de algo que Dios ha desatado, sino que el enemigo desata tormentas que comienzan a hablarnos y darnos palabras de miedo, poner en nosotros inseguridades y que nosotros comencemos a dudar de que Dios va a hacer algo en nuestra vida? Y muchas veces tenemos como Cristo a levantarnos con la autoridad que Dios nos dio y mandar al viento y mandar a la tormenta a que calle y que enmudezca. La tormenta que los discípulos se encontraron en medio de era una tormenta que el enemigo había desatado. Porque era una tormenta que el enemigo había desatado. La Biblia dice que Él se levantó y reprendió al viento. ¿Por qué? Porque en el otro lado había gente. Había un endemoniado gadareno que Dios iba a libertar. En el otro lado había una mujer con un flujo de sangre que Cristo tenía que sanar. En el otro lado habían personas que estaban esperando a la costa, a la orilla, para que llegara la barca por donde iba el Señor. Habían barcas que estaban acompañando la barca del Maestro, que también estaban sufriendo las penalidades de esta tormenta. Y Cristo había venido para traer paz y para traer armonía. Habló a las tormentas
le dijo: calla y enmudece. Mis amados, no sé en qué tormenta te encuentres, no sé lo que haya sucedido en tu vida, pero aún las tormentas más feas que se desatan en nuestras vidas, Dios los utiliza para poder revelar en tu vida su poderío y su soberanía. Porque la Biblia termina diciendo en esta historia que cuando los discípulos vieron que inmediatamente el viento dejó de hablar, la tormenta dejó de desatarse, los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vino sobre ellos un temor, no temor de miedo, temor de reverencia. Se postraron a adorarlo, dice otra porción. Comenzaron a adorarlo porque Él había hecho que la tormenta cesara. Esta misma historia aparece en Mateo 8 y Lucas 8. Y en esas historias dicen que cuando Cristo hizo que la tormenta cesara, inmediatamente los discípulos se postraron y comenzaron a adorarlo. Muchas veces Dios desata tormentas en tu vida para Él poder revelarse en tu vida y tú poder comprender que Él sigue siendo el merecedor de que nosotros le adoremos y que nosotros a Dios exaltemos. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hermosa tarde. Hay tormentas que llegan a nuestras vidas. Tormentas que llegan a nuestras vidas porque nosotros las hemos creado. Llegan tormentas en nuestras vidas porque Dios las permite, a poder tú verlo a Él en medio de tu tormenta. Pero también hay tormentas en nuestras vidas que el enemigo desata sobre nosotros. Tormentas en nuestros hogares, donde ya la familia no puede compartir ni siquiera una conversación. Tormentas donde, queriendo tú ser fiel a Dios y a esta obra, tu economía no llega a poder suplir la necesidad de la casa de Dios. El enemigo desata tormentas sobre tu salud y el médico te dice: no hay forma en que podamos curar el cuerpo tuyo. Pero esas tormentas, Dios se especializa en tomándolas y usando lo que el enemigo intencionó para mal y tornándolo para que sirve de glorificación a Dios y a su Hijo. Cierra sus ojos, mis amados, allí donde tú estás, levante su mano y incline su rostro. Señor, hemos hablado tu palabra y te damos gracias, gloria y honra por ella. Gracias por lo que has hecho aún en la noche de ayer. Gracias por tu palabra, por tu pueblo y sobre todo gracias por tu presencia. Ha venido a este lugar, ha llegado, Señor, a este lugar para encontrarse con nosotros. Yo he hablado tu palabra, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón a comunicarle a este pueblo. Dios, solamente tú sabes las tormentas que ahora mismo este pueblo está experimentando. Tormentas que colectivamente han amenazado con destruirlos. Y aún tormentas personales que ellos en sus propias vidas están atravesando. Pero Señor, hoy en esta tarde, tu palabra ha sido clara a informarnos que en medio de nuestras tormentas tú te manifiestas y te haces conocer. Señor, es más, la Biblia en el libro de Salmos y el capítulo 29, el salmista declaró: Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Jehová dará a su pueblo paz. Isaías dice: tú eres quien crea la adversidad y las tormentas, también eres quien hace cesar las tormentas y trae la bonanza.
en esta tarde mira a tu pueblo que ha llegado a este lugar necesitado de que te muevas a favor de ellos. Las diferentes tormentas que están atravesando, Dios, tú eres quien puedes traer un fin y poder, Señor, ayudarnos a pasar al otro lado de nuestras tormentas. Te pido que te glorifiques, que tu pueblo oiga y responda hoy a tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Y amén. Yo quiero abrir el altar en esta hermosa tarde rápidamente, porque en este lugar sé que Dios ha hablado a personas que están pasando por tormentas personales. Hay una tormenta en tu familia, hay una tormenta en tu matrimonio, hay una tormenta en tu economía. Tu cuerpo está siendo azotado por una tormenta. Y Dios dice: yo quiero traer un fin, quiero traer bonanza, quiero que puedas verme en medio de tu tormenta. Si tú eres esa persona, yo te invito hoy a que salgas de tu lugar y que te acerques a este altar ahora mismo. Permítale a Dios ayudarte a que en medio de la tormenta puedas verlo a Él moviéndose. Permita que hoy puedas entender que Dios tiene control de tu vida, aún en tus tormentas. Que es Dios quien está dirigiendo las cosas, que es Dios que va a ayudarte a poder ver el otro lado de esta tormenta. Que aún en medio de vientos soplando en contra tuya, en medio de cosas que se han levantado en contra de ti, Dios te dice hoy: yo tengo el control de todo lo que sucede en tu vida. Si tú eres esa persona, ven, acércate hoy, ven. Permítale a Dios poder moverte a favor de tu vida, para que puedas comprender que es el Señor que tiene control de todo lo que sucede. El Señor guiará tus pasos. Iglesia, levante sus manos en medio de la tormenta. Permita que el Señor se deje sentir, que se glorifique Él en medio de tu vida. Como iglesia, levante su mano. Estamos en el tiempo de Dios. Levante sus manos. En especial extienda su mano hacia los que han pasado a este altar, porque hoy por ellos y mañana puede ser usted que se encuentra en medio de una tormenta. Lo único que tienes que hacer es creer que Dios va a hacer lo que Él habló sobre de tu vida. Creer que Dios tiene el control, que Dios preside en tu vida. Como Cristo estuvo en la barca, yo vengo a decirte: cree que el Señor está en medio de tu vida. Tú no serás conmovido por nada. Isaías dice: aunque pases por el fuego y el agua no te va a ahogar, ni el fuego va a intentar ni podrá quemarte ni hacerte daño. Los que están en el altar, cierran sus ojos y hable con Dios por 2 minutos. Dile: Señor, yo creo que vas a hacer cosas en mi vida. Como levante sus manos, hable con el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, déjate sentir de forma especial. Como una iglesia, levante su oración. Quiero escuchar este lugar saturado con el sonido de intercesión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Levante su voz. En lo que harás. 'Cause in me. 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 'Cause in me
mí.
Levante su voz, dile, creo en Creo ti. en ti, Aleluya. Y lo que harás, lo que harás en mí. Te adoramos, Señor. En mí, en mí, recibe toda la gloria. Aleluya. Recibe toda la honra. Precioso. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Decláralo en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda honra, Señor, y toda honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y quiero levantar a ti mis manos, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Yo creo en ti, Señor Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. Una vez más yo creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe, Señor, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, Señor,
Jesús, en lo que harás, en lo que harás, en mi Señor. Yo creo en ti, creo, en lo que harás, En lo que harás. Que hará ahí donde estás, cántáselo al Rey. Yo creo, Jesús, en lo que harás en mí, yo creo.